El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a las felicitaciones a Donald Trump, quien ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿En qué cambiará la agenda bilateral entre ambos países? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Daniel Legarda, exministro de Producción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Gisela, un saludo cordial igualmente a toda la audiencia. Cuéntenos, ¿qué cree usted que va a suceder con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos durante el gobierno de Biden? Gisela y a todos los ciudadanos que nos escuchan, la relación en general, la relación entre Estados Unidos y Ecuador es sumamente amplia, trascendente, que topa muchos aspectos de la vida de los ciudadanos y de las políticas públicas. Yo creo que esa agenda va a continuar, trasciende un poco las administraciones republicanas o demócratas en términos generales y eso va a continuar. Ahora, las prioridades del gobierno americano, en este caso, con el nuevo presidente electo Donald Trump, podrán de alguna forma cambiar, ¿no es cierto?, en algunos aspectos. Sin embargo, temas relacionados con la migración, que ya son muy importantes en la agenda, continuarán teniendo esa importancia, tal vez un enfoque algo más en el sentido de detener la migración, con algún apoyo en proyectos para la generación de capacidades acá, inclusive. Pero eso ya existe en la actualidad, tal vez se reforzará. ¿Y qué hay del tema comercial? ¿Considera que existe algún tipo de diferencia en la política comercial estadounidense entre republicanos y demócratas? Es muy importante la pregunta, Gisela, y hacia allá justamente iba, ¿no? En la política comercial no creo que mucho cambie de aquí a los próximos años, al menos de lo que hemos visto hasta ahora. Habrá que esperar a que el nuevo gobierno en Estados Unidos se posicione y las nuevas autoridades también, pero por los elementos que hasta el momento se tienen y de lo que fue el primer gobierno de Trump y de lo que ha sido la administración del presidente Biden, no auguro que existan muchos cambios en la política comercial de Estados Unidos. Para Ecuador esto significa que lamentablemente los esfuerzos sobre un eventual acuerdo comercial no terminan de tener los oídos en la administración de gobierno de los Estados Unidos. Y esto es muy similar en demócratas y en republicanos, Gisela y quienes nos escuchan. En Estados Unidos, la política comercial hoy por hoy no es una prioridad de los candidatos demócrata y republicano, ni tampoco los partidos en general en las discusiones en el Congreso. Pero la política comercial que se discute ha sido más bien relacionada con esta disputa con China sobre sectores específicos, los autos eléctricos y demás, pero no en un abordaje integral sobre, por ejemplo, nuevos acuerdos comerciales. Y digo lamentablemente porque para Ecuador esto significó perder el tren hace 18 años de la firma del TLC y que no se ha podido retomar en todo este periodo de tiempo, aún con los grandes esfuerzos que se hicieron en la administración anterior, en esta administración, para tener esa cercanía de diálogo y de las propuestas que han habido para esa profundización. Y justamente, Daniel, considerando que durante el gobierno de Lenín Moreno hubo acercamientos, hubo visitas al gobierno de Donald Trump, al gobierno anterior, Estados Unidos no cambia su política comercial dependiendo del gobierno con el que está. Esto es complicado de entender para los ecuatorianos porque vivimos en un país donde nuestras relaciones internacionales dependen mucho de qué partido ocupe la presidencia. La política comercial en términos generales podrá tener algo más de énfasis en la disputa que se tiene actualmente en China, como mencionaba, con algunos sectores específicos, semiconductores, coches eléctricos y algunos otros sectores, que son sectores específicos en ese sentido. Tal vez en eso haya un poco más de énfasis. No es muy diferente el criterio de los demócratas del criterio de los republicanos en ese sentido, y por lo tanto me atrevo a mencionar que esto relativamente continuará, tal vez con algo más de énfasis. Pero hablar de nuevos acuerdos comerciales, que ha sido algo que para Ecuador es muy importante, muy interesante, ha sido siempre difícil y no creo que al menos al inicio del periodo de gobierno de este nuevo periodo del presidente Trump ese diálogo cambie, ¿no? Habrá que ver si es que se da una oportunidad. Y menciono esto porque finalmente, Gisela, tú hacías alusión a que en su momento con el expresidente Lenín Moreno se hicieron algunas visitas. Yo participé también en su momento en ese último año de administración de gobierno justamente por la relación con Estados Unidos y logramos avanzar en lo que se denominó la firma del acuerdo de primera fase. Este acuerdo de primera fase es un protocolo de reglas comerciales que es el único instrumento
que se ha logrado firmar con Estados Unidos en los últimos 20 años, ¿no? Y justamente eso fue en el gobierno de Donald Trump. Estaba ya llegando a su término. Y mire usted, justamente en ese camino que usted dice se avanzó en esa relación con los Estados Unidos, en ese gobierno en el que usted participó, también me parece que Yvonne Bakke estaba de embajadora en Washington, ¿no? Correcto. Ahora justamente luego del triunfo de Donald Trump, el presidente decide separar a Yvonne Bakke de la embajada de Francia, en donde estaba Yvonne, y ahora se perfila o se comenta que podría ir nuevamente a la embajada en Washington. Me imagino que es por la cercanía que ella siempre ha tenido justamente con Donald Trump. Eso es positivo. Bueno, desconozco verdaderamente las razones y sería especular demasiado sobre estos cambios, o es una mera coincidencia, ¿no? Lo cierto es que Ecuador tiene un muy buen embajador en la actualidad, lo fue Yvonne Bakke sin duda alguna, y lo es Cristian Espinosa en la actualidad. Pero el hecho de buscar la profundización de las relaciones va mucho más allá de eso, ¿no? Yo, de todas maneras, Gisela, creo que es importante continuar con más énfasis en las estrategias que se han mantenido con Estados Unidos. En la administración anterior, el expresidente Guillermo Lasso, en su momento hubo la prioridad de firmar un acuerdo comercial, o de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Estuvo primero en la lista. No hubo una respuesta por parte de Estados Unidos todavía por todo lo que allá se discute, y se avanzó con otros países, se avanzó con México, China, Corea, Canadá, etcétera, ¿no? De todas maneras, eso no quiere decir que no se hayan dejado de hacer gestiones. Pero, por ejemplo, las visitas de ida y vuelta, las propuestas, los diálogos, y también lo ha continuado en esta administración del presidente Daniel Noboa. ¿Considera que Trump seguirá interesado en brindarnos asistencias en temas no solo económicos, sino también de seguridad al país, como lo ha hecho en este gobierno, por ejemplo? Sí, las prioridades de seguridad e inmigración siempre van a ser relevantes. Lo son para los demócratas, lo son también para los republicanos. Insisto, tal vez allí el enfoque de la aproximación de los programas de asistencia pueda tener algunos ligeros cambios en ese sentido, pero en buena medida van a continuar. Y lo que decía, para no dejar la idea anterior suelta, Gisela, es en el ámbito económico y comercial, habrá que de todas maneras continuar con esa presencia de los intereses de Ecuador en Washington, no solo del sector público, sino del sector privado, estando permanentemente en contacto con las contrapartes privadas, pero también con los funcionarios públicos, poniendo de manifiesto el interés de continuar profundizando las relaciones, porque en algún momento podría haberse la oportunidad de que se trate algún proyecto de ley económico-comercial en el cual se negocie un acuerdo comercial o la adhesión de Ecuador a algún instrumento, ¿no? No digo que eso vaya a suceder ahora. Yo veo que no va a cambiar el escenario, pero en Washington hay un dicho que dice que nada pasa hasta que todo pasa. Entonces, Ecuador, en protección de sus intereses y en defensa de sus propios intereses, deberá continuar realizando estas gestiones, ojalá de la mano del gobierno de Ecuador también. Este gobierno lo ha continuado, por cierto, pero esperemos que luego de las elecciones, quien venga de presidente continúe con ese interés también de acercamiento de los Estados Unidos, porque como tú bien has mencionado, Gisela, Estados Unidos es y seguirá siendo un socio fundamental para Ecuador, en lo comercial, en lo económico y en otros aspectos también. Nuestro gobierno tiene que cuidar esa relación y fortalecer justamente por el tema comercial con esta nueva administración y demás, el apoyo también en seguridad. Yo le agradezco muchísimo, Daniel, como siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, muchísimas gracias y un cordial saludo. Nos acompañó Daniel Legarda, exministro de Producción. Notimundo a la